Dios les bendiga, es un gusto saludarle, gracias a Dios estamos aquí. Abra su Biblia en Mateo capítulo 7, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Padre bueno, una vez más, queremos darte gracias por la oportunidad que nos concedes de poder abrir tu palabra, Señor. Queremos también no solamente abrir tu palabra, pero abrir nuestra mente y nuestro corazón, para que las verdades que en ellas, Señor, tú nos enseñas puedan quedarse grabadas en nuestro corazón. Podamos, Señor, meditar, reflexionar en ellas, considerarlas para nuestra vida. Te damos desde ya la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Quiero compartir esta mañana el tema: tú escoges tu camino. Tú escoges tu camino. Qué importante, sinceramente, es que el día de hoy, bueno, todos los días, ¿no? Es bueno que nosotros consideremos la palabra de Dios, pero el día de hoy no solamente quiero hablar a nuestros amigos que siempre nos siguen a través de esta red social como es el Facebook Live, pero también quiero hablar a la iglesia. Quiero tomar estos versículos para hablar a los dos grupos, a las dos personas. Qué interesante es que Jesús está predicando un solo sermón, y ese sermón es conocido como el Sermón del Monte. En ese sermón, que empieza desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, la semana pasada consideramos una parte de ese sermón en cuanto a juzgar a los demás. Hoy vamos a considerar otra parte ya para culminar, la culminación de este sermón. Nos habla sobre algo muy importante. Jesús cierra de alguna manera su predicación trayendo a nuestra mente ciertas verdades, ciertos principios. Yo quiero usar una ilustración el día de hoy que fácilmente puede ser aplicada a nuestra vida por el tiempo que nosotros vivimos. Cuando nosotros miramos la Escritura y la manera como Jesús habló, Jesús enseñó que de alguna forma hay dos tipos de personas en el mundo. Se lo explico. Y podemos usar diferentes términos. Están los salvos y los perdidos, como se conoce. O podemos decir los redimidos, los no redimidos, los creyentes, los no creyentes. Entonces, estos dos grupos de personas están en dos caminos muy diferentes, si ustedes lo han notado. Y Jesús nos está hablando de dos caminos, de dos puertas y de dos destinos eternos distintos. Y qué importante es que nosotros consideremos esto hoy como iglesia, porque bien fácilmente puede ser presentado como un mensaje evangelístico. Y lógicamente quiero aclarar esto. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Yo siempre predico o enseño con ética, con respeto y con amor. Y mi intención no es cuestionar la vida de nadie, señalar la vida de nadie, porque yo no soy Dios para hacerlo. Pero quiero utilizar el propósito por el cual la palabra nos es revelada. Tenemos la Biblia precisamente para aprender, para considerar nuestra vida, y desde la perspectiva bíblica nosotros poder considerar nuestra vida y darnos cuenta en qué camino estamos, por qué puerta estamos entrando y cuál es nuestro destino eterno de acuerdo al camino que nosotros escojamos caminar. Entonces, quiero compartirle tres verdades espirituales, prácticas, sencillas, en estos dos versículos que acabo de mencionar, versículo 13 y versículo 14. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, quiero usar una ilustración para poder enseñar estos dos versículos. Y entonces la primera verdad que quiero compartir con ustedes es que la mayoría de las personas conduce a toda velocidad en el camino que lleva a la destrucción. Y fácilmente lo podemos utilizar en la manera como nosotros manejamos. Algunos de ustedes manejan recio, otros no tanto. Pero independientemente de cómo manejemos, vamos a utilizar la ilustración de ir en un automóvil manejando. La mayoría de las personas conducen a toda velocidad
en el camino que lleva a la destrucción. Y qué interesante eso, porque Jesús dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos lo siguen. Por mucho que podamos esperar que la mayoría de personas con las cuales nosotros tenemos contacto, las cuales compartimos, confíen en Jesús, Jesús dijo que muchos están en ese camino equivocado. Jesús mismo predicó este evangelio, las buenas nuevas de salvación, y mucha gente le dio la espalda al mensaje que él predicó. No, la gente, la iglesia sigue predicando el mensaje del evangelio y tratando, en algunas ocasiones yo entiendo y me disculpo por aquellas iglesias que usan la escritura más bien para a veces ofender y no tener la sabiduría para poder enseñar las verdades de Dios. No quiere decir que yo la tenga. Simplemente me refiero a que en algunas ocasiones se ha usado la palabra de Dios para agredir a las personas en lugar de acercarlas a Dios. Pero por eso yo decía hace un momento que yo voy a hablar la palabra con ética, con respeto y sobre todo con amor, pero vamos a enseñar la verdad de lo que la Escritura nos enseña. Entonces, mucha gente, la mayoría de las personas, conducen a toda velocidad en el camino que lleva a la destrucción. Cuando nosotros meditamos en el lugar donde nosotros vivimos, Estados Unidos, esta nación fue fundada por personas temerosas de Dios. Cuando nosotros vemos la Constitución, cuando nosotros miramos los primeros presidentes, cuando nosotros vemos un grupo de personas que afirmaron esta nación con principios cristianos, pero ahora el país de Estados Unidos es una nación post-cristiana. Y esa es una verdad. Hay muchas personas perdidas que no son salvas. Inclusive Estados Unidos, la mayoría de misioneros salieron de este país para Sudamérica, para Centroamérica, y muchos países recibieron el evangelio por personas que fueron enviadas desde esta nación como desde otras partes del mundo. Pero el día de hoy la situación es diferente. Ahora, qué interesante es esta verdad, que la mayoría de las personas conducen a toda velocidad en el camino que conduce a la perdición. Ahora, muchas personas de estas personas creen que están en el camino correcto, pero Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen que es la guía, el destino correcto para transitar por ellos, pero en realidad su camino es un camino que lleva a la muerte, a la perdición. Lo que Jesús está enseñando, que entremos por una puerta estrecha, porque el camino, la puerta o el camino espacioso lleva a la perdición. Entonces, qué importante es que nosotros consideremos eso en nuestra vida también. Es muy fácil señalar y decir, aquellas personas, mis vecinos, no tienen a Cristo en su corazón, pero uno pudiera pensar que está en el camino correcto y pueda ir a toda velocidad a un camino que conduce a la perdición. Dentro de una congregación, uno pudiera sentirse muy seguro de que está caminando, pero su estilo de vida, pero las cosas que nadie sabe acerca de nosotros cuando nadie nos ve, nos pueden hacer sentir o nos pueden enseñar que de pronto vamos a toda velocidad por un camino que no es el camino que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando yo considero esta verdad, si pudiera ilustrarlo de esta manera, como manejar un automóvil, yo pudiera mencionar muchos carriles por donde la gente maneja, pero quiero mencionarle 3. De alguna manera utilizarlo como una ilustración para mostrar donde la gente viaja en un camino, en un carril equivocado. Por ejemplo, el carril de la incredulidad, el camino de la incredulidad. Hay muchas personas en este camino que han sido expuestas al evangelio. Hay muchas personas que han escuchado el mensaje de salvación, pero han elegido no creer en Jesús. Sucedió en el tiempo de Él y sigue sucediendo hoy. Se sigue predicando a Cristo, se le sigue compartiendo a Jesús, pero la gente prefiere irse por ese camino que al parecer de ellos es el mejor. El camino de la incredulidad. Pensando que van por el camino correcto todos los demás. Y mucha gente parece ir por la misma dirección. Y a veces pareciera que donde toda la gente va es donde hay que ir. Es como a veces la gente cuando busca un restaurante dice, ¿cómo hago
truco para poder saber, ahora tenemos muchas apps o muchas aplicaciones, y entonces cualquiera busca un restaurante y dice, ¿cuántas stars tiene? ¿Cuántas cosas tiene? ¿Cuántos likes tiene? ¿Cuántos comments tiene? ¿Cuántos comentarios? Y empezamos a buscar. Pero la mayoría de la gente es más práctica y dice, donde usted vea gente y métase. Porque si hay bastante gente es porque la comida está buena. Y la sabiduría humana, aparentemente, a veces le pegamos al clavo y a veces no, tristemente. Pero mucha gente va caminando, va manejando por el carril de la incredulidad y a ellos les parece que ese es el camino correcto. Porque no soy mala persona. Porque yo no le hago daño a nadie. Pero un día Dios nos va a llamar a cuentas. Lo que nosotros hicimos en la vida. Y a veces hay muchas personas, la primera verdad, la mayoría de las personas conduce a toda velocidad por el camino que lleva a la destrucción. Y en ese camino que lleva a la destrucción, volvemos a mencionar Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final son caminos de muerte. Y entonces el hombre, para usar la ilustración de alguien que maneja, puede conducir por el carril de la incredulidad. Para ellos la vida es una carrera y cada vez van más rápido pensando que se dirigen en el camino al éxito, que se dirigen en el camino donde habrá satisfacción, donde habrá felicidad, donde habrá paz, pero sinceramente no consideran verdaderamente o no se han dado cuenta en la dirección a la cual están yendo. No solamente está el carril de la incredulidad, sino también encontramos que la gente puede transitar o puede caminar o manejar en el carril de la moralidad. ¿Qué quiere decir eso? Las personas a veces van por el camino de la destrucción, pero en realidad creen que van por el camino al cielo. Porque soy una persona moral. Viven bajo la ilusión de que si soy una buena persona, que si trato bien a los demás, que si le doy de comer al huérfano, al hambriento, que si le doy ciertas cosas, voy a terminar en el cielo, porque entonces el camino que llevo es un camino moral, aceptable para Dios. Pero en realidad cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, mis amados amigos, mis amados hermanos, nosotros entendemos que no es por obras que nosotros vamos a ir al cielo. Nosotros podemos quitarnos el pan de la boca, nosotros podemos despojarnos de todo lo que nosotros tenemos y aún así ir al infierno, porque estamos viviendo vidas que no son vidas que agradan a Dios, porque conociendo la verdad nos hemos torcido de camino y vamos caminando o vamos manejando por una ruta que no es la ruta del Señor. Mucha gente se puede desviar. Yo entiendo que este mensaje no sea de pronto el más inspirador aparentemente, pero la palabra de Dios, uno de los propósitos de la palabra es corregirnos, es instruirnos, enseñarnos. La palabra de Dios es como un espejo para mostrarnos la realidad de lo que somos. Yo no he venido a regañarles, yo no he venido a condenarles, porque yo no soy un dedo acusador. Pero yo creo que es bueno que nosotros consideremos verdaderamente cómo nosotros estamos viviendo. Que nosotros veamos nuestra vida desde la perspectiva de Dios y podamos nosotros analizar y ser nuestros propios jueces, pero no seamos jueces muy condescendientes tampoco. Porque de pronto yo puedo decir, bueno, pero yo no soy tan malo como... Pero yo no hago tantas cosas malas como... Pero después de todo, yo diezmo y ofrendo. No, eso no importa. Eso no importa, eso de alguna manera es nuestra responsabilidad. Usted no le hace un favor al darle a Dios. Usted no soborna a Dios, usted no le da una mordida a Dios. Y usted ya sabe a qué me refiero, ¿no? Nosotros no hacemos eso, pero nosotros tenemos que entender que muchas personas están manejando a toda velocidad por el camino que lleva a la perdición. Y Jesús predicó un sermón acerca de esto miles de años atrás. Y nosotros hoy, en el año 2022, en el mes de noviembre, casi para culminar el 2022, podemos hacer memoria de algo así para poder meditar en nuestra propia vida, más que señalar a alguien, como lo vimos la semana pasada, acerca de juzgar. Más que señalar a alguien, es mirar nuestra propia vida, considerar nuestro propio camino y decir, espérate un momento, porque si yo voy caminando por un camino que no me conviene, la mejor decisión es cambiar de ruta. La mejor decisión es hacer algo para ir a un lugar muy, muy distinto. Entonces, Tito 3:5 dice que la salvación no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la misericordia de Dios. Dios en su misericordia, ¿recuerden qué es misericordia? Pasar la desgracia de alguien por el corazón de uno. Dios miró nuestra vida y tuvo misericordia de nosotros. Y entonces Jesús mismo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a morir
para darnos a nosotros no solo la esperanza, la seguridad de poder nosotros transitar por una ruta distinta por la cual nosotros caminábamos. Todos nosotros, de acuerdo a Romanos 3:23, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero en la misericordia de Dios Él murió por nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora nuestros ojos se abrieron, nuestro entendimiento se abrió y comprendimos que el camino por el cual nos dirigíamos, manejando a toda velocidad, era un camino de destrucción y no nos convenía llegar allí. Dimos entonces, hubo que hacer un cambio y entendimos que el carril de la incredulidad muchos de nosotros lo transitamos, el carril de la moralidad muchos de nosotros lo transitamos, el carril de la religión muchos de nosotros lo caminamos. Muchos de nosotros fuimos ese carril de la religión, pensando que la religión lo va a llevar al mundo. Por eso la semana pasada le daba algunos ejemplos y hoy se lo quiero volver a repetir. La salvación es Dios alcanzando la humanidad al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Un musulmán cree que Alá lo admitirá en el paraíso si observa fielmente los 5 pilares del Islam. El budista cree que irá al cielo si sigue el camino octuple. El hindú cree que si sigue la doctrina del karma, reencarnará en una forma superior hasta que sea un dios. Todo eso es falso. Todos estos caminos de la religión conducen, en pocas palabras, a la destrucción. Nos conducen a un lugar lejos de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros reconocemos que la ruta donde nosotros estábamos o estamos caminando no es la correcta, entonces necesitamos hacer un cambio. Nosotros necesitamos abandonar ciertos patrones de pensamiento, cierto estilo de vida que a los ojos de los demás no se ve, pero que dentro de uno mismo uno reconoce. Cuando uno sinceramente no está viviendo de acuerdo a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Volvemos a lo mismo. Esta mañana es una mañana para reflexionar. Esta es una mañana para tener un examen personal de mi propio corazón, de mi propia vida. El propósito no es condenar a nadie, el propósito no es considerar que somos mejores que nadie. El propósito simplemente es ir a la palabra de Dios, considerar lo que Jesucristo mismo dijo, porque son palabras de Jesús. En el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de Mateo, que es un solo sermón que se le conoce como el sermón del monte o el sermón de la montaña, con el propósito de enseñarle a sus discípulos, porque fue escrito, fue predicado especialmente a sus discípulos, a la gente que tenía una cercanía con él, a la gente que estaba desarrollando tener una comunión con él. De igual manera entonces fue escrito para nosotros. No veo yo por qué no tocarlo, no veo yo por qué no enseñarlo o predicarlo, puesto que fue escrito para nuestro bien, para nuestro bienestar. Y si nosotros el día de hoy estamos transitando y manejando por una autopista que nos lleva a la destrucción, así como el manejar a alta velocidad, si uno no tiene cuidado puede producir un accidente que nos puede lastimar a nosotros mismos, pero que puede lastimar a alguien más. Porque a la misma vez también puede lastimar a nuestra familia, las prácticas o las cosas que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Amén, hermano. ¿Verdad que sí? Es que es práctico y es sencillo. Es que es práctico y es sencillo. Yo sé que desgraciadamente a veces tomamos este tipo de consejo como un regaño, como una exhortación. Es necesario, como que fue muy duro. No, la palabra es la palabra. La palabra siempre va a traer algo al corazón de nosotros. Y el propósito de la palabra no es traer condenación ni vergüenza. El propósito es traer una transformación en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro vocabulario y sobre todo en nuestra manera de vivir. Y a la larga eso es lo que nosotros necesitamos. Ya para hacerlo más fácil, la segunda cosa, para que no nos miren tan serios como siempre les digo. Algunas personas, de acuerdo a lo que Jesús enseña, han dado una vuelta en U, para poder usar la ilustración esa, en su camino, y ahora viajan con Jesús en el corazón. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino que lleva a la vida verdadera. Existen dos tipos de vida. Cuando nosotros vemos en la palabra, hay dos palabras que se usan en el lenguaje original, que fue escrita la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, para lo que es tiempo, para lo que es la vida. Está el tiempo
cronos, que tiene que ver con el cronómetro, que tiene que ver con el reloj, ese es el tiempo con el cual nos manejamos y de acuerdo al cual nosotros miramos la vida, cómo la vida se nos va. Cuando estamos acá perdiendo el tiempo, no estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo la vida. ¿Qué está haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. No, no perdemos el tiempo, la vida se nos está yendo minuto, segundo a segundo, minuto a minuto, día tras día, semana tras semana y año tras año. Estaba meditando esta mañana, estamos en el mes de noviembre, yo vine en noviembre hace 4 años. Ya tengo 4 años de estar con ustedes. El tiempo pasa tan rápido, yo cada día me siento más joven. Me siento rejuvenecido aquí en la iglesia. Bueno, aunque no diga amén, yo así no es como usted me ve, es como yo me siento. Y eso es lo importante. Entonces, Jesús dice que es el que lleva a la vida. ¿Sabe qué interesante esa declaración de Jesús? Jesús dice, pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. El versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la transitan. Qué interesante es esto, porque esta vuelta en Nu es la mejor definición, la mejor aplicación para la palabra arrepentirse. Porque la palabra de arrepentimiento es un cambio de dirección. Íbamos caminando en una dirección. En un momento dado, Cristo vino a nuestro corazón y nos dimos cuenta, nuestros ojos se abrieron, que íbamos a una condenación eterna, que éramos pecadores y el camino que nos esperaba era el infierno. Y en un momento dado vimos eso y nos dimos una media vuelta. Y esa media vuelta es arrepentimiento. La palabra es metanoia, un cambio de mente. Porque cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de vivir, entonces dimos una vuelta en ese camino donde íbamos a toda velocidad a la perdición. Y ahora Jesús camina con nosotros porque Jesús es el único camino para conocer a Dios. Ninguna religión, ni Buda, ni Mahoma, ni Hare Krishna, ni ninguna religión, ninguno de ellos fue capaz de decir, yo soy Dios. De esa manera como Jesús dijo. Él es el único camino para conocer a Dios. Juan 14:6, todos lo conocemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahora, qué interesante que no solamente Jesús es el único camino para conocer a Dios, sino que Jesús es la puerta de entrada a la bendición. Ahora, le voy a leer un pasaje muy conocido en Juan 10. En Juan 10 hay un capítulo, todo un capítulo muy interesante. Cuando nosotros miramos que Jesús es la única puerta de entrada a la bendición, Jesús nos habló que hay 2 caminos y Jesús nos habló que hay 2 puertas. Ya leyó el capítulo 7 de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la perdición. Todos los que viajan en ese caminar, todos los que van por esa autopista de autodestrucción, sus ojos no son abiertos, pero cuando sus ojos son abiertos dan una vuelta en U y entonces cambian de dirección. Entonces Jesús es el único camino para conocer a Dios. Jesús es la única puerta de entrada a la bendición. El camino tiene una puerta y es una puerta muy estrecha. Jesús es esa puerta. En Juan 10 Jesús dijo que Él es como un pastor y nosotros somos sus ovejas. Ahora, Juan 19, eso es lo que Jesús dijo. Yo soy la puerta. El que entre por mí se salvará, entrará y hallará pasto. Yo soy la puerta. Qué interesante es que cuando los pastores cuidaban de sus ovejas y llegaban a un recinto con paredes de piedra y guardaban sus rebaños por la noche, había una sola puertecita, había una sola abertura, un espacio abierto donde las ovejas entraban. Y entonces, ¿sabe qué hacía el pastor? El pastor se acostaba sobre ese hueco, sobre ese espacio, y el pastor se volvía la puerta de las ovejas.
A eso es culturalmente hablando, la forma como los pastores cuidaban. Y Jesús dice, yo soy la puerta. El que entra por mí tiene salvación. El que está en mí tiene consuelo. El que está en mí encuentra la paz que tanto anda buscando. El que me encuentra a mí, que soy la puerta, entra a la bendición que mi Padre tiene para él o para ella, para traer a su vida todo aquello que ha tratado de buscar por sí misma o por sí mismo y no lo ha encontrado todavía. Qué importante es entonces que cuando entras por la puerta que es Jesús y viajas en el camino juntamente con Jesús, vas a ir en la dirección correcta. Te puedes encontrar problemas, te puedes encontrar ciertas circunstancias difíciles, te puedes encontrar algunos baches por el camino por el cual transitas, pero nunca vas a estar sola, nunca vas a estar solo. Puedes pasar por la adversidad, por el temor de la noche, por la inseguridad de lo que el día pueda traer, pero en medio de todas esas situaciones, Jesús siempre estará contigo. En Él encontrarás el descanso para tu alma, en Él encontrarás la paz, en Él encontrarás la tranquilidad que tanto anhelas dentro de tu corazón, en Él encontrarás la seguridad eterna de saber que hay un lugar que Él ha preparado para ti, mi amigo, mi amiga. Más allá de lo que la religión te enseña, más allá de lo que la moralidad, más allá de la incredulidad, de inclusive no creer en Dios. Cuando hay un Dios, porque dice el necio en su corazón que Dios no existe. Pero si Dios no existiera, no habría estado contigo, no tuvieras vida, no tuvieras nada de lo que hoy posees. Más allá de lo que tú puedas creer o puedas dejar de creer, es Dios tocando la puerta del corazón de las personas para enseñarles que Él es el camino. Que hay camino que es angosto y va a la perdición, pero el camino que Él tiene es muy angosto. Y en ese camino que es angosto, exactamente ¿qué voy yo? No cabe nada más. No cabe orgullo, no cabe soberbia, no cabe desobediencia, no cabe pecado. Solo quepo yo en lo que Él ha puesto dentro de mi ser. Su presencia en mí me conduce por un camino que no es el más transitado. El camino de la santidad, el camino del discipulado, el camino de la entrega, el camino de la renuncia personal, el camino de la muerte al yo. Por eso ese camino no es tan práctico, ese camino no es el más agradable, no es el más aplaudido, no es el más reconocido. Por eso ese camino es difícil de transitar. Porque no es lo que la cultura, nuestra cultura, acepta como algo bueno, sino como algo aburrido, como algo religioso, como algo cansado. Pero nunca estaremos mejor que teniendo a Cristo en el corazón. Nunca viviremos mejor que teniendo a Cristo en el corazón. En comparación con el brillo y el glamour que el mundo puede ofrecerte hoy, la puerta que es Jesús, el camino que es Jesús, puede parecer anticuado y aburrido para mucha gente, pero será y es la única entrada al cielo, la única entrada a la bendición de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos determinarlo. Entonces, ¿cuál fue la primera cosa que les dije? Tienen buena memoria, ¿no? Bueno, a ver, les dije que la mayoría de las personas conducen a toda velocidad en el camino que lleva a la destrucción. Se pueden manejar en el carril de la incredulidad, el carril de la moralidad y el carril de la religión. La segunda cosa, algunas personas han dado una vuelta en U en su camino, se han arrepentido de sus pecados y ahora viajan con Jesús en su corazón, porque Jesús es el único camino para conocer a Dios y Jesús es la puerta de entrada a la bendición de Dios. Y la tercera cosa que quiero compartir ya para terminar es que su dirección, mi amigo, mis hermanos, esta es una verdad, su dirección en la vida, la dirección que usted hoy se dirige, su dirección en la vida determinará su destino después de su muerte. De acuerdo a como usted hoy vino, será su destino eterno. De acuerdo a la dirección, al camino que usted ha escogido transitar, será su destino eterno. Todos nosotros hemos sido expuestos a la verdad. Algunos de ustedes crecieron en las bancas de la iglesia, pero eso no nos va a llevar al cielo. Algunos de ustedes los tienen, o tenemos algunos de nosotros, muchos años más unos que otros, y no es una competencia a ver quién tiene más señoría en una iglesia. Pero no son los años de una congregación que te van a llevar al cielo. Es la forma como hoy vives lo que va a determinar tu destino eterno después de tu muerte. Un día vamos a morir. Jesús enseñó que solamente hay dos destinos, el cielo y el infierno. En Lucas 16, para darnos una parábola, una comparación, Jesús habló acerca de un mendigo. Si se dice de otra forma, soy feo. Un mendigo
llamado Lázaro y de un rico que miraba a este mendigo pedir comida y nunca le daba nada. Lázaro llegó a un lugar, al seno de Abraham, lo ilustra de esta manera, y el otro llegó a un lugar donde la lumbre estaba caliente, donde había dolor, donde había quebranto, donde había tormento, pero ya no había forma de sacarlo de ese lugar. No existe el purgatorio, que con puro rezo te van a sacar de ese lugar, con el debido respeto que usted se merece. No existe el purgatorio. Es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio, dice la palabra de Dios. De cómo usted viva hoy, depende su destino eterno. El suyo y el mío también. Yo puedo ser un predicador, pero si yo no vivo de acuerdo a lo que Dios dice, yo puedo vivir en la apariencia y del conocimiento que de alguna manera he adquirido, al igual que cualquiera que se para en este mundo para enseñar o para predicar. Pero no es el conocimiento lo que me va a llevar al cielo. No es la habilidad que pueda o no pueda tener para hablar o para desarrollarme desde esta plataforma que Dios me permite tener. Es mi vida, en lo íntimo de mi corazón y cómo yo vivo delante de Dios, lo que me va a llevar a ese lugar. Por eso mucha gente piensa que va por el camino correcto y que se dirige al cielo, por el camino de la moralidad o el camino de la religión, pero no por tener una relación íntima, fuerte, profunda con Dios. Por eso es importante que nosotros consideremos Apocalipsis 20, 14 y 15 dice que el lago de fuego es la muerte segunda. Si el nombre de alguno no se halló escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, debemos admitir, usted debe admitir que es un pecador, que necesita a Cristo, que en Él hay perdón para sus pecados, que en Él hay salvación para su alma, que en Él hay descanso, que en Él hay paz, que tanto buscamos, que tanta gente busca en el dinero, que tanta gente busca en el materialismo, que tanta gente busca en una profesión, en un estatus social, pero que no buscan en Dios. Tristemente, al final de nuestros días habrá muchísima gente que se perderá eternamente. Hoy es el día para nosotros compartir nuestra fe. Este es el tiempo donde la iglesia no se puede quedar callada. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que predicar a tiempo y afuera de tiempo en nuestros empleos, en los lugares donde Dios nos dé la oportunidad para hacerlo. No podemos avergonzarnos de Dios ni de su palabra, porque Él se avergonzará también de nosotros si lo hacemos. Hoy es el tiempo donde tenemos que hablar, porque habrá un juicio final y habrán personas que serán sorprendidas pensando que iban por el camino correcto. Porque de acuerdo a Proverbios 14:12 hay caminos que al hombre le parecen rectos, buenos, pero su final son caminos de muerte, de una muerte espiritual, de una muerte eterna. Consideremos esta mañana nuestro caminar, nuestra forma de vivir. Consideremos en esta mañana, y no lo tome como un regaño. Yo no tengo problema que usted se lo tome como un regaño. Se lo digo con todo respeto. Yo no tengo problema por eso. O que usted se enoje conmigo. No hay ningún problema por eso. Porque el propósito de la palabra nunca va a ser avergonzar o tirar medias palabras para alguien en particular. No, la palabra es para todos. Que todos tomamos nuestra parte. Y todos conocemos cómo está nuestra vida. Y si algo no es para usted, deséchelo. Y si algo es para usted, tómelo en serio, considéralo, dé una vuelta en si lo está caminando por un camino que no es el camino por el que tiene que ir. Y permítale al Espíritu de Dios que mora dentro de usted cambiar lo que de pronto usted o tal vez yo mismo hemos tratado de cambiar por nuestro propio esfuerzo. No, y si en su propia familia hoy las cosas no están caminando como usted piensa, y tal vez aún sus hijos, usted dice, mis hijos están caminando por el camino, pero no es el camino que lleva a la vida eterna, mientras tenemos vida y esperanza, mientras podemos aconsejar, mientras podemos orar, mientras podemos seguir insistiendo en Dios, Dios llegará al momento donde tocará sus corazones, donde Dios tendrá esa promesa que nuestra familia será salva, mientras nosotros perseveremos en hablarles, en aconsejarles, mientras nosotros perseveremos en nuestras oraciones para con ellos, pero sobre todas las cosas cuidemos nuestra propia vida. Entonces, cuando ya cuides tu propia vida, ya te dejarás de preocupar por la vida de los demás.
en el sentido de que puedas descuidar, como vimos en el mensaje pasado, el juzgar a otros, mirar la basurita, el acerrín en el ojo de otro y no mirar el 4x4 que tenemos nosotros en cada uno. Era uno, pero una exageración, para que sea muy hogarísimo, ¿no? En lugar de hacer algo de matemática. Póngase de pie, por favor. Consideremos esta mañana entonces nuestra vida, porque como estamos entre hermanos nos animamos, nos aconsejamos, entre hermanos buscamos el bienestar del otro. Entre hermanos podemos amonestarnos unos con otros, como dice la Escritura, exhortarnos los unos a los otros a perseverar en el camino de Dios, porque la venida de Cristo cada vez se pone más cercana. ¿Cuándo será? Solamente Dios lo sabe, pero todos los acontecimientos a nuestro alrededor nos llaman a prepararnos porque nuestra redención se acerca. Que Dios, que nos conoce hoy, pueda tomar nuestra vida y nosotros podamos tomar el consejo de la palabra, hacerlo nuestro, y si algo no es para nosotros, desecharlo, y si algo nos queda, el traje nos queda justo, entonces pedirle a Dios que nos ayude para poder dejarlo como tenemos que dejarlo. Que nuestros amigos puedan considerar a Jesús no como una religión más, sino como la única puerta para el cielo, como la única persona, el único camino que te conduce a Dios, como la única puerta a la bendición de Dios para ti